Acompáñame a adentrarnos en Borneo, Malasia, donde la espesa selva guarda más de un espíritu con el cual no quisieras toparte, donde ni las personas locales quieren ir, donde según dicen, existe una puerta que separa nuestro mundo del suyo. El tercer puente. Soy un maestro de escuela primaria que trabaja en Land Below the Wind, Sabah, a veces denominado Borneo, Malasia. Empecé a trabajar en mi escuela actual desde 2014 y fue la primera escuela a la que fui asignado después de graduarme. Mi lugar de trabajo está situado en la cima de una colonia rodada por un pequeño pueblo en las zonas rurales y se tarda unos 45 minutos en vehículo 4x4 para llegar allí desde el pueblo más cercano. Un poco de trasfondo de la historia. La escuela está situada en la cima de una colina rodeada por un pequeño pueblo y uno puede ver la impresionante vista del océano desde allí, lo cual es agradable. Es agradable trabajar allí, ya que el ambiente es bastante fresco y a veces el área está rodeada por una niebla espesa, especialmente después de la lluvia, un poco como Silent Hill, si me preguntas. Los lugareños son bastante agradables y el personal local es un montón de gente agradable. Lo que no es bueno es que la escuela está embrujada. Bueno, creo que todas las escuelas, al menos en Asia, tienen algún tipo de espíritu que vive allí hasta cierto punto, pero este es, bueno, un poco único. Se rumorea que hay varias entidades viviendo y deambulando por algunas partes de la escuela. En las habitaciones de los maestros hay dos entidades viviendo allí. Una mujer en un lado del edificio y en el otro lado hay una entidad masculina que vive allí. Una entidad desconocida que deambula por el aula de los estudiantes de sexto año. Y por último, otra entidad desconocida que reside en el área de la oficina principal donde se encuentra la oficina del director. El camino a la escuela también está embrujado, comenzando desde el tercer puente cerca del pie de la colonia. Hay 4 puentes en total que tengo que cruzar para llegar a la escuela. Es importante notar que el tercer puente es una especie de puente de acero angosto y era como el vértice de una curva, si sabes a lo que me refiero. También es importante notar que el puente está rodeado por muchos árboles altos en un valle. Después del tercer puente, habrá una carretera con curva en S que te llevará a una meseta, la parte más alta de todo el camino a la escuela. Historia 1. ¿Enviar a sus estudiantes a casa después del anochecer? No, por favor. A mediados de 2014, fui el profesor acompañante del club de ajedrez de mi escuela, así que cuando haya un torneo de ajedrez, seré yo quien lleve a mis alumnos a las competiciones. 4 de mis alumnos pasaron la eliminatoria del torneo de ajedrez del distrito ese año, y yo hice mi trabajo como profesor. Acompañante, para presumir, el torneo duró 3 días y yo era el que los enviaba y los traía a casa, día tras día. Y todos viven alrededor de la escuela en la colonia. Los 2 primeros días estuvo bien. Logramos terminar temprano y después de enviarlos a casa, llegaba a casa alrededor de las 5 p.m. Sin embargo, el tercer día terminamos bastante tarde, ya que era el último día del torneo y la ceremonia de clausura tardó bastante en terminar. Para cuando terminé de enviarlos a casa, el sol ya se estaba poniendo y ya eran cerca de las 7 p.m. Noté algo extraño cuando conducía de camino a la escuela. Al pasar por el tercer puente noté que los árboles se balanceaban bastante vigorosamente como si los soplara un viento levemente fuerte. Cuando pienso en ello, conociendo la condición geográfica del lugar, como mencioné en la historia de fondo,
No había forma de que los árboles se balancearan así y que los vientos fuertes soplaran alrededor de esa área. Las cosas se pusieron aún más raras cuando llegué a la meseta. No había viento, en absoluto. Nada. Y todo estaba demasiado tranquilo. Lo gracioso fue que realmente no me di cuenta de lo extraño que era porque me estaba concentrando en llevar a los niños a casa a salvo. Llegué a la escuela antes de las 7 p.m. y cuando hice el viaje de regreso, los alrededores ya estaban completamente oscuros. Arranqué mi camioneta, encendí las luces auxiliares y la puse en luz alta. Pensé en bajar las ventanas para, ya sabes, probar el aire fresco, pero luego pensé que podrían entrar insectos y esas cosas, así que decidí no hacerlo. Así que subí el volumen de mi reproductor en el auto. Estaba escuchando a Ice Cube. Fue un buen día y bajé la temperatura de mi aire acondicionado. Hacía mucho calor. Aquí es donde la historia se volvió espeluznante. Estuve conduciendo durante unos 10 minutos por la carretera y de repente mi aire acondicionado comenzó a funcionar mal, expulsando aire caliente desde el exterior del camión y empañando las ventanas de mi camión. Detuve el camión un rato y revisé el controlador de aire acondicionado y estaba bien. Me bajé de la camioneta para revisar el compresor y el motor, y todo estaba normal. En ese momento me detuve en las áreas principales del pueblo, así que había algunas casas cerca y también podía verlas, así que no daba tanto miedo. Regresé a mi camioneta para tratar de encender el aire acondicionado y estaba funcionando bien nuevamente. Pensé que probablemente no era nada. Conduje durante otros 5 minutos y en este punto llegué a la meseta desde el tercer puente. No está muy lejos de allí y adivinen qué. Sucedió lo mismo nuevamente. Tomé una linterna de mi tablero y reuní coraje para salir de la camioneta para ver qué estaba mal. Pero aún nada. Pero lo que obtuve fue el sonido más aterrador que he escuchado en toda mi vida. Era el susurro de una persona, y juro por Dios que estaba claro como el día. Inmediatamente cambié mi luz táctil a haz amplio para poder ver lo que me rodeaba. Pero no había nadie. Asustado me subí a la camioneta. Cerré las puertas y comencé a moverme. Conduciendo por la curva en ese, mi aire acondicionado dejó de funcionar nuevamente, y qué momento para dejar de funcionar. Así que pensé en joder esta mierda, y bajé las ventanillas hasta la mitad y conduje tan rápido como el estado de la carretera me lo permitió. Todavía puedo escuchar el sonido susurrante todo el tiempo que manejé por la curva en ese, y adivinen qué, solo se hizo más fuerte. Cuando llegué al tercer puente, en ese momento el susurro suena como un grito ahogado de varios tipos de voces, y suena como si hubiera más de una docena de personas gritando con la boca amordazada. Estaba cagado de miedo. Pasé el puente a toda velocidad. Me salí de la esquina justo después del puente y pisé a fondo el pedal hasta que llegué a la carretera principal. Cuando estaba a unos 5 minutos del puente, el sonido infernal se detuvo y mi aire acondicionado comenzó a funcionar nuevamente. Llegué a la ciudad alrededor de las 7:30 p.m. y no quería irme a casa porque vivía solo. Les conté a mis colegas sobre mi encuentro al día siguiente y se asustaron bastante y se alegraron de que saliera bien. Estaba charlando con los guardias de seguridad aldeanos cuando les conté lo que pasó y todos sus rostros se pusieron pálidos. Uno de ellos me dijo que nunca es buena idea salir de noche por esta zona, especialmente por la meseta y la zona del tercer puente. Me dijeron que el puente está muy embrujado por la noche y se cree que es uno de los portales para que los espíritus y los Dings entren en nuestro reino. Will o Wisp se puede ver casi toda la noche alrededor del área, todas las noches empeora durante la luna llena. Los aldeanos evitan esa zona casi por completo durante el anochecer. Trabajaba lo justo para pagar el alquiler. Ese solía ser el lema de mi vida en el pasado.
Vi a mi papá romperse la espalda por centavos en las minas de carbón y rápidamente aprendí que se espera que trabajemos más duro de lo necesario. Así que el día que me mudé de esa choza de 2 habitaciones destrozada, dejé que mi pasión por los viajes me consumiera. Viajé por el mundo, haciendo trabajos rápidos cada vez que necesitaba dinero extra. Mensajero, cazador de cerdos, perforador de petróleo, asistente de investigador privado y adiestrador de caimanes, eran solo algunas de las profesiones que tenía. Si hay un trabajo por ahí, lo más probable es que lo haya hecho. También hubiera seguido adelante si no hubiera dejado embarazada a una camarera en South Padre Island alrededor de 1993. La paternidad realmente cambia tu perspectiva de la vida. Encontré un trabajo en la oficina de correos y trabajé allí hasta que la artritis me obligó a jubilarme antes de tiempo. Aprecio la ironía de todo esto. Ahora paso la mayor parte del tiempo bebiendo cerveza o cuidando a mis nietos. Me topé con este subreddit hace un tiempo y he estado enganchado en las historias desde entonces. Pensé que también podría decirle la mía. Tal vez obtenga algunas respuestas aquí. Era el verano de 1982 y estaba persiguiendo la cola en Nueva Orleans. Debo haber tenido alrededor de 23 años, todavía en la primera etapa de mi viaje. En ese momento, trabajaba como cazador de perros, pero después de que me mordieran 2 veces, no estaba buscando hacer una carrera con eso. Revisé las secciones de anuncios clasificados cuando una publicación de trabajo me llamó la atención. Se busca joven con vehículo que pueda trabajar de noche. Debe ser capaz de seguir instrucciones. 100 por día. 100. Ya no se extienden tanto como antes, pero podría ir a la luna con ese tipo de efectivo en ese entonces. Era escéptico con respecto a la lista, ya que ingenuamente había preguntado sobre trabajos que parecían perfectos, pero terminé con un bicho raro tratando de agarrarme de la entrepierna. Pero todavía me dolía la mejilla izquierda por culpa del pastor alemán, que casi me quita un trozo. Y todavía me dolía la mejilla derecha por la vacuna antirrábica. Si no encontraba trabajo pronto, seguro que mi trasero destrozado estaría en las calles. Llamé al número y contestó un hombre con voz ronca. Le expliqué que estaba llamando por el concierto y conseguí una dirección para reunirnos en las afueras de la ciudad. Conduje hasta un edificio de oficinas de color marrón, sucio en ruinas, llamado Henry LeBlanc Realty. Un hombre fornido de mediana edad abrió la puerta y se presentó como Hank. «Lo harás, supongo», dijo con un cigarrillo colgando de su boca, impermutable mientras la ceniza caía sobre su polo verde desteñido. Nos sentamos en una pequeña mesa de póker, el único lugar libre de desorden en el reducido espacio de la oficina. «¿Tienes una boca grande, hijo?», preguntó mientras me estudiaba con gafas doradas y montura que colgaban de su nariz. «¿Indulto? Una gran boca. ¿Tienes una? ¿Por qué necesito a alguien que pueda mantener la boca cerrada? No soy una rata. ¿Qué clase de trabajo es este? No te estoy pidiendo que hagas nada ilegal, hijo. Solo necesito a alguien que aprecie la confidencialidad. ¿Necesitas que firme algo o qué?» Hank negó con la cabeza, claramente sin apreciar mi frivolidad. «No necesito que firmes nada. Solo necesito saber que puedo confiar en ti». «Sí, señor. Sí puede». Hank respiró y se recostó en su silla. Me di cuenta de que estaba reflexionando sobre si darme o no el trabajo. «¿Ese Cutlass de ahí fuera tiene radio?», preguntó mientras señalaba hacia mi preciado convertible de 1976 que estacioné en el frente. «Sí, señor». «¿Qué tan fuerte se pone?». Sonreí. «Podría despertar una cuadra entera si lo necesitara». Hank asintió lentamente y se frotó la barba gris de la barbilla. «Bien, esto es lo que necesito que hagas». El trabajo era extrañamente simple. Después de la medianoche, conducía mi Cutlass a Metairie, un suburbio en las afueras de Nueva Orleans.
Giraría a la derecha en la calle 50 y bajaría hasta llegar al callejón sin salida. Luego daría la vuelta y conduciría de vuelta por la calle. Todo lo que tenía que hacer era asegurarme de que la música de mi estéreo estuviera a todo volumen. ¿Eso es todo?, dije un poco incrédulo. Sí, eso es todo. ¿Puedes empezar esta noche? Coqueteé con algunas mujeres en un antro cercano y cerré mi cuenta alrededor de las 11:45. Me subí al Cutlass y navegué hasta Metairie, sintiendo la cálida brisa de verano en mi rostro. Apareció un letrero verde neón con la etiqueta 50 Street y me detuve en la esquina para encender mi radio. La calle estaba en completo silencio y todas las farolas estaban apagadas excepto la que parpadeaba en el callejón sin salida. Ahora que lo pienso, puede que haya sido la única luz encendida. Todas las casas, en su mayoría chozas, parecían estar abandonadas. Algunas tenían las ventanas mal tapiadas, con madera contrachapada. Encendí la radio y Rock With You de Michael Jackson comenzó a sonar. Dejé que el Cutlass serpenteara lentamente hacia el final de la calle, observando las casas que claramente parecían vacías. ¿Qué demonios estaba haciendo aquí? Llegué al callejón sin salida circular y me di la vuelta, conduciendo de vuelta por la calle. Cuando iba a salir de la cuadra, podría haber jurado que vi la casa en la esquina encender sus luces. Apagué la radio y conduje de vuelta a casa de Hank en silencio. Cuando llegué a la oficina de Hank, me sorprendió verlo allí. Seguía fumando cigarrillos y bebiendo de una botella barata de bourbon. Su rostro estaba pálido y se veía increíblemente ansioso hasta que me vio. «Oh bien, has vuelto», dijo, el color regresando a su rostro. «Sí, por supuesto», dije, perplejo de por qué no lo estaría. Me quedé en la puerta, arrastrando los pies mientras Hank salía por la parte de atrás. «Toma», dijo, entregándome un billete arrugado de 100. «¿Puedes volver a trabajar mañana por la noche?» Acepté y comencé mi rutina la noche siguiente. Invitando a todos en el antro a una ronda con mi nueva riqueza. El viaje a la calle 50 parecía más largo de lo habitual, y perdí mi turno varias veces tratando de encontrarlo de nuevo. Culpé a Jim Beam. Después de conducir en círculos durante casi una hora, vi parpadear el letrero verde neón de la calle 50 y patiné dentro de la cuadra. La calle volvió a estar en silencio y la luz al final parpadeaba incesantemente. Estaba buscando a tientas un cigarrillo cuando escuché un sonido que me revolvió el estómago. Sonaba como el aullido de un animal y el roce de una hoja de metal. Encendí las luces y me levanté, pero no pude ver nada. Entonces mis faros se estremecieron antes de apagarse por completo. Golpeé el tablero con el puño y escuché el zumbido de las luces al reiniciarse. Sintiéndome inquieto, encendí la radio y comencé a escuchar Bicycle de Olivia Newton-John a todo volumen. Aunque mi radio sonaba más distorsionada que ayer, caminé por la calle, entrecerrando los ojos en la oscuridad para tratar de ver lo que estaba frente a mí. Casi llegué al final de la cuadra cuando el motor del Cutlass chisporroteó y redujo la velocidad hasta detenerse. Ahora, cuidé ese Cutlass como si fuera mi propio hijo en el pasado. Probablemente todavía estaría en mi garaje si no lo hubiera destrozado 2 años después, en Palo Alto. Así que era casi inconcebible que simplemente se descompusiera sin avisarme. Perplejo, encendí otro cigarrillo, saqué mis herramientas del maletero y abrí el capo, donde me recibió vapor caliente. Encendí mi linterna y revisé el motor, pero no encontré nada inusual. Después que se disipó el humo, era como si algo inutilizara temporalmente mi coche. Entonces las cosas empezaron a ponerse raras. La temperatura bajó repentinamente. Pasé de limpiarme las gotas de sudor de la frente a casi temblar a mediados de julio. El sonido penetrante que escuché antes rompió el silencio de la calle y casi me hizo saltar de mis botas.
Mis ojos se movieron rápidamente mientras sentía que estaba siendo observado, pero todavía parecía que yo era el único en el vecindario. Tomé una respiración profunda y con cuidado me deslicé en mi coche para reducir mi ritmo cardíaco. Afortunadamente dio la 1 y salí a toda velocidad de la calle, ignorando los baches con los que me topé al salir. Llegué a casa de Hank y lo vi caminando de un lado a otro a través del cristal de la ventana y murmurando para sí mismo. Hank parecía complacido de verme de nuevo. «Déjame sacar tu efectivo», dijo y regresó con otro billete sucio de 50. «Solo puedo pagarte por una noche más. ¿Está usted en...?» Acepté, ahora más curioso por lo que experimenté que por recibir el pago. Pensé en hacerle algunas preguntas a Hank, pero tenía la sensación de que no obtendría ninguna respuesta. No parecía exactamente como si estuviera en el espacio de cabeza correcto. Todavía estaba murmurando para sí mismo cuando me iba. Esperé en mi habitación de motel, sin salir a ningún bar para mantener la mente despejada. Aceleré hasta la calle 50, pero todavía tuve problemas para encontrarla como ayer. Era casi como si no existiera. Finalmente, alrededor de la medianoche, mis faros iluminaron el letrero de la calle y salí a la calle. El Cutlass comenzó a actuar de nuevo, girando y sacudiéndose casi como si tuviera miedo de avanzar. Encendí mi radio, pero todo lo que escuché fue estática. Seguí de sonidos extraños que no reconocí. Encendí mi estéreo al máximo y engatusé a mi auto para que avanzara. Las cosas parecían estar en peores condiciones, con algunos techos faltantes. Las farolas seguían apagadas, excepto la del callejón sin salida. Respiré hondo y seguí adelante, pegando el pie al acelerador. Una sensación abrumadora se apoderó de mí. Me sentí nervioso, similar a como me siento cuando me raspan los dientes en el dentista. Aunque subí el volumen al máximo, la estática se hizo más fuerte hasta que fue casi ensordecedora. Mis faros comenzaron a atenuarse y luego se apagaron por completo. La calle 50 no era una manzana enorme, pero parecía interminable, y la luz del final parecía alejarse más y más. Grité con determinación y golpeé mi pie en el acelerador. Sentí un cambio de marcha y me acerqué al callejón sin salida. Una vez que llegué allí, mi auto se detuvo y la luz parpadeante de la calle se apagó. Respiré hondo y temblorosamente saqué un cigarrillo de mi boca. Intenté girar la llave en el encendido, pero el Cutlass se paró y chisporroteó. Estaba tan oscuro que no podía ver nada delante de mí. El horrible sonido que escuché anoche atravesó la tranquila noche, y la luz de la calle y mi auto volvieron a encenderse. En lugar de estática, sonaba música, aunque sonaba como un ragtime antiguo. No reconocí la canción. Frente a mí había una mujer joven con un vestido andrajoso. Estaba de espaldas a mí, así que no pude distinguir su rostro. Tenía la cabeza inclinada hacia un lado y permanecía de pie estoicamente, bajo la luz de la calle. Intenté apagar la radio, pero no se movía. Me asomé por la ventana delantera y traté de llamar la atención de la mujer. Lentamente se dio la vuelta y todavía no podía ver su rostro mientras su cabello largo y desordenado cubría sus ojos. Pude ver que su boca sonreía, pero rápidamente se convirtió en una expresión amarga. Comenzó a caminar hacia mí lentamente y luego aceleró el paso. Puse la marcha atrás y aceleré por la calle, pero para mi asombro y horror, la mujer siguió el ritmo del Cutlass. Su rostro ahora estaba contraído por la rabia. La música se hizo más fuerte y noté que iba a casi 90 millas por hora. El agonizante ruido casi hizo que mis oídos sangraran, y traté desesperadamente de salir del vecindario. Miré hacia la mujer, pero ya no estaba, y me di cuenta de que mi auto no se movía en absoluto. De hecho, todavía estaba al principio de la cuadra, solo que esta vez el letrero decía 49 Street. Conmocionado, conduje lentamente de regreso a casa de Hank, ansioso por obtener algunas respuestas, pero él también se había ido. Un billete de $100 estaba sobre la mesa con un cuchillo en el medio.
Una nota arrugada simplemente decía: gracias, niño. Regresé a mi casa e inmediatamente caí en un sueño sin sueños. Me desperté al día siguiente, salí del motel y me dirigí a California. Pasé un par de años vagando hasta que descubrí que era padre. La vida ha sido un borrón desde entonces, pero recientemente he estado experimentando eventos extraños, todo mientras conduzco. Me encuentro tomando los giros equivocados y terminando en calles que no reconozco. Conduciré por la calle y se sentirá como si nunca terminara. Cuando me doy cuenta de que algo anda mal, vuelvo a terminar donde empecé. Normalmente con el auto apagado, tendré esa sensación de ansiedad, como si estuviera atrapado. Eventualmente me recuperaré y llegaré a mi destino. Mi médico cree que son signos tempranos de demencia. También mi hijo y mi hija, pero sigo teniendo una mente increíblemente aguda. Me preocupa no poder recoger a mis nietos de la escuela nunca más. Así que este fin de semana volveré a Metairie a buscar la calle 50. En aquel entonces nunca obtuve respuestas, así que tal vez encuentre algunas ahora con un poco de ayuda adicional de todos ustedes. Solo tengo que averiguar cómo funciona este maldito GPS. Deséenme suerte. 4 semanas iguales, sumido en la angustia y la desesperación de no saber lo que había sucedido con aquellas personas que me ayudaron en aquella carretera. Solo tenía la sensación de que algo malo les había ocurrido, pero no sabía cuándo. Hasta hace muy poco, yo trabajaba en una fábrica en la ciudad de Monterrey y viajaba los fines de semana a una ciudad en el estado de San Luis Potosí a ver a mi familia. Generalmente, lo hacía en mi camioneta particular, pero en ocasiones aprovechaba que algunos compañeros viajaban hacia aquel lugar y me iba con ellos. Lo hacía también para economizar un poco. Con el paso del tiempo, entró a trabajar un compañero que venía de Durango. El tipo era muy amable, siempre queriendo socializar con todos, tratando de animarnos cuando algo pasaba y poco a poco nos fuimos haciendo amigos. Su nombre era Gerardo, y siempre hablaba de un lugar conocido como la Zona del Silencio. Según lo que él contaba, es un lugar en el desierto de Durango, donde por alguna anomalía, las frecuencias de radio y de otros aparatos dejan de funcionar. Incluso nos contaba que en la zona se han dado accidentes de aviones, vehículos y algunas que otras cosas por demás inexplicables. Supuestamente las brújulas magnéticas no funcionan en el lugar, y según los creyentes de esos temas, ocurren cosas extrañas debido a que la zona está alineada con el Triángulo de las Bermudas y las pirámides de Giza. O al menos es parte de la leyenda que cuentan los lugareños como Gerardo, quien parecía ser fanático del tema paranormal, y cuando se enfrascaba en esos temas, lograba convencerte de lo que te decía era real. Con el paso del tiempo, yo seguía trabajando en aquel lugar y seguía con mi rutina de viajar para ver a mi familia. Aun cuando la situación ya no era la mejor, mi mujer parecía ya no estar interesada en la relación, y con el paso de las semanas descubrí que me era infiel con alguien más. Hice todo para salvar el matrimonio, pero al parecer, la distancia era la que terminó por acabar con todo. Gerardo me dijo que iba a irse de la fábrica, que le habían ofrecido algo mejor en la frontera, y que muy probablemente de ahí sería a Estados Unidos a buscar suerte en algo relacionado con transportes, por lo que como amigos que ya éramos, tenía que ir a Durango a la fiesta que le harían de despedida. Acepté, pues necesitaba salir de mi rutina y comenzar a buscar experiencias que me ayudaran a olvidar mis problemas personales. Recuerdo que una noche mientras hablaba con mi mujer, ella me había comentado que una de mis hijas estaba teniendo pesadillas y que la maestra le había dicho que posiblemente todas esas pesadillas estaban relacionadas con la separación de nosotros. Le dije que teníamos que buscar la forma de llevar la separación de manera más amistosa, sin involucrar a las niñas en eso, y ella aceptó. Por recomendación de la psicóloga de la escuela de mi hija, mi mujer y mis hijas pidieron hacer un viaje juntos, una especie de viaje para poder hablar con ellas y explicarles el porqué de la separación. Les dije que yo ya tenía planeado un viaje a Durango para despedir a un amigo,
que si ellas aceptaban podíamos hacerlo juntos. Va a ser divertido, les dije, pero no sabía lo que decía. Gerardo se despidió de la empresa y de mí y me dijo: te espero en Durango. Yo solo alcancé a decirle: ahí estaré, y de paso conoceré la zona del silencio. Gerardo solo sonrió. El día del viaje llegó y mi familia me había alcanzado en la ciudad de Matehuala. Digamos que es un punto intermedio entre San Luis y Monterrey. De ahí emprendimos el viaje a Durango. En el camino, mi hija me iba contando uno de sus sueños. En su sueño, ella estaba completamente sola en una montaña, y dos hombres sin cara se acercaban a ella queriéndola atrapar. Ella, por más que corría, no los perdía. Los hombres en 2 pasos ya estaban de nuevo atrás de ella. Lo siguiente que recordaba era a mí lleno de sangre y arrastrándome en la tierra gritando un nombre. Era un sueño bastante extraño y violento para una niña de 6 años. Uno como padre siempre se preocupa por esas cosas, por lo que mi idea era tratar de hacerle el viaje lo más divertido y amoroso posible. Por algunos inconvenientes de la carretera, nos dieron las 5 de la tarde en la autopista. No habíamos comido, solo tomábamos líquidos, por lo que decidimos parar en una gasolinera para aflojar las piernas. El lugar parecía detenido en el tiempo, con letreros de Pemex pintados a mano y con bombas de gasolina manuales. Incluso los baños parecían que no habían sido remodelados en años. ¿Andan de viaje?, me preguntó el despachador de la gasolina, mientras yo revisaba las llantas. Así es, vamos a Emiliano Zapata, según el mapa. Ya falta poco, le contesté. Sí, ya les queda como 1 hora. Nada más que adelante comienzan a fallar las radios. Así que si le va a hablar a alguien, hágalo desde aquí, me dijo muy amable el tipo. Saqué mi celular y noté que no tenía señal. Entré a la oficina y pedí que me rentaran un teléfono. La señora me dijo que podía usar el teléfono de caseta que estaba afuera. En eso estaba cuando mis hijas salieron del baño y corrieron hacia mí para abrazarme. No pude hacer la llamada. Salimos de la gasolinera y seguí la ruta como me la había marcado Gerardo. Algunas de las señales que me dijo que vería no estaban. Incluso faltaban algunas gasolineras en el camino. Conforme avanzaba y me adentraba más en lo que ahora se llama reserva de Mapimi, las estaciones de radio comenzaban a escasear. De pronto ya no se escuchaba nada, solo estática. Así estuvimos cerca de 30 minutos hasta que vi un letrero que decía el nombre del pueblo que iba a visitar. Tomé esa salida y comenzamos a adentrarnos en un camino de tierra totalmente desértico. Mi familia comenzaba a sentir miedo. Mis hijas me preguntaban dónde estábamos y mi mujer comenzaba a dudar de que yo supiera lo que hacía. Por mi parte, yo trataba de mantenerme calmado, tratar de que no se notara que no sabía en dónde estaba ni a dónde iba. Solo seguía las indicaciones del mapa. Ya llevábamos un buen rato en este camino y no llegábamos a ningún lado. Mejor regrésate y vámonos a Gómez Palacio. De ahí háblale a tu amigo. Estamos a tiempo, me dijo mi mujer. Tranquila, según el mapa, después de la desviación eran unos 15 minutos. Ya casi llegamos, le dije, visiblemente nervioso. Mis hijas en el asiento trasero ya dormían. Mi mujer con la vista al frente sostenía un rosario en su mano y yo trataba de encontrar algo que me dijera que íbamos en el camino correcto, cuando de pronto la radio comenzó a recibir una señal, pero no era una estación normal, era una especie de conteo. 2, 17, 4, 56, 90, 9, 30. Una voz extraña parecía estar dando números al azar, o al menos para mí eso era. Una serie de números sin sentido. Mi mujer termina de rezar y apaga la radio. Me tenían harta esos números, me dijo. Y de pronto otra vez, por las bocinas de la camioneta y con el estéreo apagado, comenzamos a escuchar la misma voz diciendo números. Ella y yo nos volteamos a ver extrañados. De inmediato volteamos a ver el estéreo y confirmamos que estaba apagado.
Afuera la oscuridad ya nos estaba ganando, por lo que decidí dar la vuelta y regresar por el mismo camino. Tenía que regresar a la autopista para poder estar más tranquilo. Comencé a manejar un poco más rápido, tanto que mi mujer me despertó a las niñas para que estuvieran alerta de algún salto o accidente. Les dijo que se abrocharan los cinturones. Las niñas, con miedo, hicieron lo que se les pidió y comenzaron a tratar de mantenerse en calma jugando un juego que les enseñaron en la escuela. Yo por mi parte iba enfocado en la carretera y mi mujer volvió a sacar el rosario. El miedo ya era mi dueño. Yo pisaba el acelerador de la camioneta sin importarme las piedras del lugar. Algo me provocaba ese miedo, pero no lo podía ver. «Papá, frena», me dijo mi hija mayor. «¿Qué te pasó?», le pregunté. «A mí nada, pero allá atrás iban caminando dos señores. A ellos les puedes preguntar cómo salir». «¿Cuáles señores? Yo no vi a nadie». «Yo tampoco», dijo mi mujer. «Se los juro, vienen caminando con una linterna», dijo mi hija. Decidí detenerme y esperar a que nos alcanzaran las personas, pero no veía la luz de las linternas. Me desesperé y comencé a manejar en reversa para encontrarlos. De pronto vi dos luces y pensé que eran ellos. Las luces, conforme se acercaban, se separaban. No eran personas. Era un auto que venía muy rápido detrás de nosotros. De inmediato aceleré y noté que el vehículo nos seguía y nos quería alcanzar. Para mi fortuna, era una camioneta bastante vieja y pesada, pero en un tramo logró alcanzarme y me golpeó por detrás. Mi mujer trataba desesperadamente de tener señal en su celular, pero no tenía éxito. Yo tampoco. Ese camino era tan sinuoso que en algún momento perdí el control de la camioneta, y lo último que recuerdo del accidente es que comenzamos a dar vueltas. Cuando desperté, una familia de estadounidenses ayudaba a mi mujer y a mis hijas. El esposo de esa familia me sacó de la camioneta y me dijo que tenían que llevar a mi hija a un hospital, pues un cristal de la camioneta se le había incrustado en la pierna y estaba sangrando mucho. Yo vi la cara de mi mujer y, desorientado, les dije que se fueran y que yo me quedaría a esperar. A mí no me había pasado gran cosa. Me di cuenta de que habíamos tenido un accidente casi llegando a la autopista, y esa familia que viajaba por ahí nos vio por fortuna y nos ayudaron. El hijo mayor de esa familia se quedó conmigo. Los demás se fueron, mi mujer y mis hijas, a un hospital. Yo por mi parte trataba sin suerte de llamar a la aseguradora para reportar el siniestro. Mi teléfono seguía sin señal. El joven me explicaba que sus padres eran ufólogos y que estaban viajando por todo el norte del país para estudiar posibles casos de avistamientos extraterrestres, y que uno de sus lugares preferidos para eso era la famosa zona del silencio. Le dije al joven que yo había escuchado hablar mucho sobre ese lugar y que hasta ese día no creía todas las historias, pero que con lo que nos había sucedido horas antes, estaba por cambiar de parecer. El joven me comentó que a sus padres les habían sucedido cosas muy extrañas en sus expediciones y que algunas siguen sin tener una explicación lógica. Llevábamos una hora esperando noticias de su familia y de la mía, pero el radio que él llevaba parecía no tener señal. Caminamos en dirección de la ciudad más cercana mientras platicábamos. De pronto, el radio que el muchacho cargaba comenzó a captar una señal de auxilio. «Ayuda, por favor. Necesitamos ayuda. Estamos cerca de...». Fue todo lo que escuchamos. El joven intentó ponerse en contacto, pero no lograba hacerlo. Por más que hablaba, nadie le respondía. Esa noche no pasaba ni un solo auto por aquella carretera, y los pocos que pasaban en camiones de carga no se detenían a recogernos. Casi de la nada mi celular recibió señal, y lo primero que hice fue llamar al teléfono de mi mujer para ver cómo estaba mi hija. La operadora me decía que el teléfono al que había llamado no existía. Intenté llamar a Gerardo y pasaba lo mismo. «Voy a apagar y volver a prender el teléfono», le dije en inglés al joven. «Es muy pequeño, tal vez por eso no recibe señal».
me dijo él sin quitar la vista de mi teléfono. El celular tardó más de lo normal en reiniciar. No lograba captar ninguna señal en aquella zona. Me desesperé y decidí pararme enfrente del siguiente camión que pasara. Para mí era urgente saber de mi familia y el muchacho también estaba preocupado. Cerca de 20 minutos de caminata después, un camión de pasajeros se detuvo y nos subió. Le dijimos que íbamos a Gómez Palacio. El chofer nos dijo que no nos dejaría en la entrada. El chofer nos dijo que no nos dejaría en la entrada de la ciudad porque él no podía transitar por dentro. Igual le agradecí. Con gusto acepté el radio y me despedí de ellos. Cerca de 3 horas después, pude llegar a Gómez Palacio. Me dirigí al hospital que me habían dicho los gringos y me reencontré con mi familia. De Gerardo no sabía nada. Ya en el hospital noté que mi celular volvía a tener señal. En ese momento comenzaron a llegarme un montón de mensajes de mi mujer, de Gerardo e incluso de compañeros de trabajo, diciéndome que necesitaban que el lunes estuviera ahí por un asunto urgente. Llamé a Gerardo para decirle todo lo que había sucedido. Le conté que nunca vi las referencias que él me había dado y que un vehículo nos había perseguido en el camino desértico que supuestamente nos llevaría a su pueblo. Gerardo solo escuchaba mi historia pero no decía palabra alguna. Le dije que el celular no recibía señal y que una familia norteamericana nos había ayudado. Mi amigo esa noche se ofreció a irme a alcanzar a Gómez Palacio y al cabo de algunas horas llegó. Esa noche buscamos un hotel en la ciudad para que mi familia descansara. Gerardo y yo salimos a la carretera. Según él, tenía algo que mostrarme. Tomamos la misma autopista y comenzamos a manejar con rumbo a su pueblo. La carretera era totalmente diferente, aunque era la misma. Bodegas, gasolineras e incluso bancos y una caseta. Yo no había visto nada de eso cuando pasé por ahí. La gasolinera donde yo me detuve no era como yo la vi, ahora era moderna y tenía un Oxxo ahí mismo. Incluso la salida para el pueblo de Gerardo era diferente. Comencé a temblar de los nervios. Mi amigo solo se detuvo en la carretera y me puso su mano en el hombro. Algo pasó con usted y posiblemente no sepamos qué es, pero te creo, me dijo Gerardo. No estoy mintiendo, mi familia tampoco mentiría con algo así, le contesté. Lo sé, por eso te traje a que vieras la carretera. Estábamos hablando cuando de pronto comenzamos a escuchar una voz que gritaba por auxilio. Todo lo decía en inglés. No era la radio del coche de Gerardo. Era el radio de mano que me habían dado los gringos antes de irse. Le subí el volumen y traté de obtener mejor recepción. El aparato seguía emitiendo ruido de estática, pero entre ese ruido se podían escuchar gritos de las personas que conocí. ¡Auxilio! ¡Alguien venga a ayudarnos! ¡Hay algo afuera de nuestra camioneta!, gritaba una mujer en inglés. De pronto se dejaba de escuchar cualquier voz y lo único que Gerardo y yo escuchábamos eran ruidos como de fierros. De pronto de nuevo escuchábamos voces y gritos. Estos radios son viejos, su alcance no debe ser muy largo. Si seguimos por la carretera puede ser que los encontremos, si es que tuvieron un accidente, me dijo Gerardo. Pues vamos ya, ellos me ayudaron con mi familia. Al menos quiero devolverles el favor, dije algo nervioso. Avanzamos cerca de 15 kilómetros y no vimos absolutamente nada. Uno que otro tráiler y vehículos, pero no había señal de ningún accidente y tampoco se recibía la señal en el radio. ¿Te dijeron a dónde iban?, me preguntó mi amigo. La verdad no, solo sé que estaban viajando porque los papás eran aficionados a la ufología, querían atravesar la zona del silencio. Gerardo se detuvo a un lado de la carretera y se me quedó viendo fijamente. Me puso su mano en el hombro y me dijo: ten en cuenta que lo que te voy a decir va a sonar descabellado, pero hazme caso y guárdate esto para ti. Las personas que viste y que te ayudaron no están aquí. Sácale las baterías al radio y busca una fecha de fabricación. Seguramente es un radio viejo. Esa familia seguramente sufrió algún tipo de accidente o de ataque en la zona y su energía quedó vagando entre tiempos. Te repito, suena descabellado, pero es cierto.
No eres el primero y seguramente no serás el último al que le pasa. Traté de convencer a mi amigo de que no era sueño ni eran visiones. Todos eran reales y la prueba era mi familia y la radio que aún sostenía. Te creo, me dijo, como le creo a mi padre cuando me cuenta la historia de una avioneta estrellándose en el desierto y ver salir a 3 hombres caminando de las llamas. ¿Sabes cómo es que le creo? Uno de esos hombres llegó con mi padre a la casa a hacer una llamada telefónica para avisar del accidente. Habló con la empresa y dio las coordenadas. Los otros 2 tipos esperaban cerca del lugar del accidente. El hombre bebió agua de un vaso. Se quitó la camisa sucia que traía y se fue con una playera de mi padre. Cuando mi padre regresó al lugar del accidente en la camioneta, el hombre se bajó y caminó en dirección de los otros 2. La avioneta no estaba y tampoco había rastros de que hubiera existido un accidente en el lugar. En un abrir y cerrar de ojos, aquellos hombres no estaban. El vaso en el que aquel hombre tomó agua sigue en la casa. Su camisa sucia también. El número de teléfono que marcó existe, pero pertenece a una fábrica de ropa en Chihuahua. Lo que nunca volvimos a ver fue a los 3 hombres del accidente y la avioneta. Me quedé pasmado con la historia de Gerardo. Intenté reaccionar, pero antes de que yo pudiera decir algo, cerró su historia con un simple: el tiempo en esta zona pasa de manera diferente. Nadie lo entiende. Solo aprendimos a vivir a ese ritmo. Mi familia y yo regresamos a casa, y después de varios días, decidí que tenía que investigar qué era lo que sucedía ahí. Aún hay poca información del lugar, nada más disipa las dudas. Pero las personas con las que he podido hablar cuentan que han tenido contacto con personas extrañas o eventos que no tienen explicación. Algunos hablan de seres extraterrestres, otros hablan de energía, otros simplemente dicen que son los espíritus del desierto confundiendo a los que quieren apropiarse del desierto. Con el tiempo fui dejando ese tema por la paz. Terminé separándome de mi exmujer, aunque siempre me mantengo cerca de mis hijas. Mi vida marcha bien, no perfecta pero bien. Hasta que comenzaron las alertas. Cada ciertos días, el radio de mano viejo que me regaló esa familia comenzaba a captar una señal, y siempre es una señal de auxilio. Gritos de desesperación que se repiten una y otra vez hasta que de pronto se pierde la señal. Tal vez nunca sabré qué pasó con esa familia, ni tampoco cuándo, pero estoy seguro de que siguen por ahí, repitiendo una y otra vez su tormento. El turno de noche. Me llamo Sara y trabajo como enfermera en el Hospital San Lucas. Durante muchos años, este lugar ha sido mi hogar laboral, pero últimamente algo extraño ha estado sucediendo. No puedo evitar sentir que algo siniestro se esconde tras los muros de este hospital. Todo comenzó hace unas semanas, cuando empecé a escuchar susurros en los pasillos desiertos durante la noche. Al principio, pensé que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada, pero los susurros se hicieron más fuertes y persistentes cada vez que trabajaba en el turno de noche. Parecía que las voces provenían de las habitaciones vacías y de los rincones oscuros que evitaba mirar. Una noche, mientras estaba en la planta baja, me encontré con una enfermera llamada Ana. Tenía una expresión de terror en su rostro y parecía haber envejecido varios años en cuestión de días. Ana me tomó del brazo y me susurró al oído con una voz temblorosa: «Hay algo malévolo aquí, algo que acecha a los que trabajamos en este hospital». Intrigada y asustada por sus palabras, le pregunté a Ana qué quería decir con eso. Ella me contó historias espeluznantes de apariciones fantasmales que se aparecían en los pasillos y habitaciones del hospital durante la noche. Según ella, eran las almas atormentadas de pacientes fallecidos que se habían quedado atrapadas en este lugar. Incapaz de ignorar su historia, decidí investigar por mí misma. Durante una noche en la que me tocaba el turno de guardia, me adentré en los pasillos oscuros y silenciosos. La atmósfera era opresiva y podía sentir la presencia de algo más en el ambiente. De repente,
Vi una sombra moverse rápidamente frente a mí y entró a la última habitación del pasillo. Mi corazón se aceleró y sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Mientras me acercaba lentamente, escuché el sonido de risas macabras que parecían provenir de ninguna parte. Me adentré aún más en la oscuridad, persiguiendo a la sombra que parecía escapar de mí. Cuando llegué al final de un pasillo, encontré la habitación con la puerta abierta y luces apagadas. Dentro se escuchaba un llanto como de una niña. El miedo me paralizó, no sabía qué hacer. Intentaba gritar, pero no me salían los gritos. Intenté retroceder, pero al momento de hacerlo, la puerta se cerró de golpe. El sonido del llanto y los lamentos llenaron la habitación. En ese momento salí corriendo para contar lo que me había sucedido, pero las compañeras que tenían más tiempo trabajando en ese turno ya se les hacía de lo más normal. Desde aquel día no volví a trabajar. La noche. Desperté en medio de la noche. Una opresión en mi pecho me hizo sentir mal. Algo me quitó la respiración. Afuera llovía a cántaros. Fui a la cocina por un vaso de agua. Vi una sombra que cruzó de la sala a la cocina, pero que tal vez era mi hermana, que al igual que yo quería tomar algo. Me pareció extraño que no encendiera la luz, ya que ella le teme a la oscuridad. Le hablé pero no obtuve respuesta. Fui presuroso a la cocina y encendí la luz, pero allí no había nadie. Me quedé pensativo. ¿Quién pudo ser? Yo estaba seguro que había visto a alguien. A pesar de sentirme nervioso por lo sucedido, me serví un vaso de agua y lo bebí con ganas. Mientras lo hacía, sentí en mis pies como si la cocina se hubiese inundado. Yo estaba descalzo y el frío era terrible. Miré al piso con la certeza que el agua se estaba entrando por algún lugar. Pero solo fue eso, una sensación, porque al mirar todo estaba en completa normalidad y de inmediato dejé de sentir esa sensación de frío en mis pies. Volví a mi habitación. Yo sabía que algo no estaba bien, pero más que pensar que era algo paranormal, pensé que tal vez yo estaba demasiado cansado. Cuando pasaba por la sala completamente a oscuras, fui a caer de bruces. Una silla del comedor estaba atravesada en medio camino. Nadie de la casa pudo hacerlo, tampoco yo lo había hecho. Aquello seguía siendo una pesadilla o una mala broma. A pesar del ruido al caerme, no desperté a mis padres ni a mi hermana. Fui a la habitación. Tenía un gran golpe en ambas rodillas, muy laceradas. Parecía como si me hubiera arrodillado en la arena y también un gran golpe en la mejilla. Allí me di con una de las patas del comedor al caer, pero era terrible, como si me hubiesen dado con un bate de béisbol. Todo esto lo vi en el espejo de mi habitación. Pensé que mi madre y mi hermana no me creerían que fui yo quien me lo hice en el propio comedor. Me acosté de nuevo. El aguacero seguía sonando afuera. En verdad era un torrencial. Parecía que caía granizo. Me cubrí con mi cobija y me disponía a dormir de nuevo, cuando la sensación que alguien estaba en mi habitación me hizo parar y encender la luz. Allí no había nadie, solo esa espantosa sensación. Apagué de nuevo la luz. Esta vez no solo fue una sensación. Sentí cuando alguien se sentó a un lado de mi cama. Me volteé despacio. Quería pescar al bromista, pero al darme la vuelta, un frío aterrador dejó mi cuerpo petrificado. Yo sentía a ese alguien ahí acostado en mi cama, su respiración pausada, pero yo no podía moverme. Dios mío, debo confesar que ahora sí estaba aterrado. ¿Quién podría estar allí? ¿Por qué no podía moverme? No pude dormir. Solo al amanecer creo que perdí el conocimiento, porque de un momento a otro no supe de mí. Mi madre corrió a despertarme. Al frente de la casa, en un pequeño parque para niños, habían encontrado a un hombre asesinado. Al parecer lo habían hecho arrodillar en medio de la tormenta y le habían golpeado la cara. Debía salir a hablar con la policía.
por si yo había visto algo, ya que yo era el hombre de la casa y era el último en haber entrado. Recordé los golpes de la noche al caerme y le dije a mi madre que cómo podría salir hacia la calle. Me miró sorprendida. No entendía nada. Me miré al espejo y estaba completamente bien, tanto mi cara como mis dos rodillas. Solo fue una pesadilla, pensé. Salí a dar mi declaración a la policía. Me dejaron ver al hombre para saber si lo reconocía. Mi terror y asombro fue mayúsculo. El golpe de aquel hombre al asesinarlo era el mismo que yo había visto en mi cara en la noche en el espejo. Le dije al policía si podía ver las rodillas. No entendió el por qué pedía esto, pero me dejó mirar. Dios mío, aquello era cosa del demonio. Las rodillas estaban igual a como había visto las mías en la noche. Di mi declaración, la cual era muy poca porque no sabía nada, ni conocía al hombre muerto. En casa, nunca dije lo sucedido aquella noche. Hice como si hubiese sido solo una pesadilla, pero yo sé que algo misterioso y malvado me visitó aquella noche. La policía nunca dio con el asesino del hombre. El mismo hombre asesinado era un NN, ya que no tenía documentos de identidad y nadie había aparecido a identificarlo, a pesar que habían puesto sus fotos en todos los medios de prensa. Desde aquel día, entendí que hay cosas en otro plano, ya sea oscuro o misterioso, que nunca podremos explicar. Seres del más allá. Me habían invitado a pasar un fin de semana en la casa de una pareja amiga. No suelo hacer viajes a este tipo de lugares. Soy una persona más de ciudad, pero la idea de despejarme un poco me agradó bastante. Mi destino estaba a 800 kilómetros. Subí al auto e inicié el viaje. Pasaron algunas horas de estar conduciendo y decidí parar a descansar un poco en una estación de servicio. Pedí un café. Luego caminé un poco para estirar las piernas. Me fumé un cigarrillo y volví a mi auto. La noche se hizo presente. Las luces en la ruta eran muy escasas. La noche estaba despejada, pero no había luna. No tenía manera de guiarme. Intenté llamar por teléfono a mis amigos, pero no tenía señal en el celular. Bajé la velocidad, ya que tampoco conocía la zona. Hice varios kilómetros más. A distancia pude ver una pequeña luz entre tanta oscuridad. Me acerqué hasta ese lugar. Llegué hasta una hermosa cabaña, paré el auto, me bajé, me acerqué a la puerta, golpeé. Desde adentro se escuchó la voz de una señora mayor. ¿Quién es? Señora, buenas noches. La molesto un segundo. No soy de la zona y creo que me perdí. ¿Me podría ayudar a ubicarme? La puerta se abre y salen una pareja de viejitos. Él me pregunta, ¿a dónde tiene que llegar? A la cabaña de la familia López. Le muestro las indicaciones que me dieron. Saqué un mapa que tenía, le mostré y me dijo, tenés que seguir 3 kilómetros más. Pasas una ladera y te encontrarás con esa cabaña. Les agradecí, volví al auto y seguí mi viaje. Siguiendo las indicaciones, llegué a la casa de mi amigo. Era hora, hermano. Pensé que te habías arrepentido, me dijo. Me perdí y soltamos una carcajada. Al entrar destapamos una cerveza. Hablamos un rato y me preguntó, ¿y cómo llegaste si te perdiste? Paré en una cabaña unos kilómetros más abajo y le pregunté a unos viejitos. Ellos me dijeron cómo llegar. ¿De qué cabaña hablas? La que está abajo, unos 3 kilómetros. Por acá no hay ninguna cabaña. Sí está la que era de los Gómez, pero esa está en ruinas, me dijo. No, ¿qué ruinas? Esa cabaña es hermosa por lo poco que pude ver. Seguimos hablando un rato más del tema. Yo estaba agotado, así que me fui a la habitación. Me di un baño y me fui a dormir.
A la mañana siguiente me levanté, nos sentamos a desayunar y volvió a salir el tema de la cabaña. Le volví a explicar cómo fueron las cosas y me dijo, vení, vamos. Nos subimos a su camioneta, condujo por el mismo camino que yo la noche anterior. Al llegar al lugar encontramos una cabaña completamente abandonada, en ruinas se podría decir. No puede ser, te juro que anoche paré acá mismo. Esta cabaña era de los Gómez, una pareja de ancianos, pero que fallecieron hace más de 10 años. Nadie te pudo haber guiado desde acá.